Muy buenos días a todos. Hoy tenemos el placer y la dicha de que nos acompañe el doctor Higinio Marín Pedreño. Él es profesor titular de Filosofía del Hombre y de la Cultura en el Departamento de Humanidades de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, Elche, desde 2006. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y es autor, entre otros títulos, de La Antropología Aristotélica como Filosofía de la Cultura, de 1993, Teoría de la Cordura y de los Hábitos del Corazón, publicada en Pretextos, de 2010, Civismo y Ciudadanía, de La Huerta Grande, en 2019, Mundos, una arqueología filosófica de la existencia, publicada por Nuevo Inicio, en 2019, y su obra más reciente es Agorafilia, Apuntes para una nueva era. Ha participado en la coordinación de las obras colectivas La sexualidad en el pensamiento contemporáneo y Nación y Libertad. También ha sido profesor en las facultades de Filosofía, Teología y Medicina de la Universidad de Navarra, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra y en la Facultad de Antropología Social y Cultura de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Es miembro del Seminario Permanente Ética, Política y Ciudadanía de la Universidad Cardenal Herrera CEU, del Consejo Académico del Centro Superior para Formación de Profesorado La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada, y de comités científicos de publicaciones especializadas en filosofía, ciencias humanas y sociales, y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Civismo. Muchísimas gracias, doctor Marín, por haber aceptado esta invitación y el micrófono es suyo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor compartir este ratito y es también motivo de gratitud que me dejen exponerles estas ideas que bajo el título de la concepción genealógica de la realidad voy a intentar explicarles. Vaya como antesala la confesión de que el tema es del todo excesivo e inabarcable con el tiempo disponible. Quizá habría sido más sensato restringirlo, pero después de debatirme interiormente, decidí que mantener esa amplitud excesiva podía dar lugar a una exposición más panorámica y más comprensiva de lo que les quería contar. Así que iniciamos un viaje para el que no tenemos el tiempo preciso, pero me comprometo a hacer lo posible, como es lógico. La primera aclaración que precisan ustedes es a qué me refiero con la concepción genealógica de la realidad. Si me refiero a una posición en la historia de las ideas, o si me refiero a una concepción desde el punto de vista de los sistemas sociales y simbólicos, si me refiero a un punto de vista inoculado en las estructuras lógicas y gramaticales del lenguaje, o si me refiero a un sistema de convicciones y a una cosmovisión. Y lamentablemente la respuesta es que me refiero a todas esas cosas al mismo tiempo. Y además de forma no suficientemente diferenciada o mejor que el proceso de su diferenciación y de su separación es también el proceso histórico, a mi juicio, de las sociedades occidentales y de todas aquellas que comparten su matriz cultural y en cualquier caso de las que se incorporan, bien como tradiciones, bien como sujetos, a la tradición de la historia de la filosofía que se inició en Grecia. Así que ese carácter excesivo de nuestro objeto se pone de manifiesto en que mi propuesta es que la concepción genealógica de la realidad está en una unidad confusa, o si quieren ustedes indistinguida, ya en las primeras formas de existencia del sapiens sobre el planeta. La estructura clánica y tribal de los grupos de cazadores y recolectores a lo largo de todo el Paleolítico tienen como supuesto
no solo la prohibición del incesto y la diferenciación de los roles parentales, sino que esos grupos de cazadores-recolectores que con dificultad alcanzaban el número del centenar, tenían como estructura de la organización social y por tanto como estructura de la comprensión de la realidad los vínculos parentales, los vínculos genealógicos. Genealogía no significa solo parentesco, pero implica en este caso también parentesco. Pero implica también la propuesta que les quiero hacer, que el fin del Paleolítico, la salida de las comunidades de cazadores-recolectores hacia las comunidades vecinales de las primeras ciudades, implica y pone en marcha resortes de esta concepción genealógica de la realidad. En particular, el descubrimiento, por decirlo de la manera más tópica, de la agricultura y de la ganadería, significa el aprendizaje de la gestión de un supuesto que es constitutivo de la concepción de la realidad de estos clanes de cazadores-recolectores, y es que las cosas son según aquello de lo que proceden. En todas sus fórmulas, en las fórmulas más simples y unificadas por confusión, y en las fórmulas más diversificadas y distinguidas por definición de la concepción genealógica de la realidad, el principio vigente a lo largo de todas ellas es que las cosas se definen a partir de su origen, que las cosas son según aquello de lo que proceden. Es sencillamente imposible suponer que el descubrimiento de la agricultura se diera sin la certeza, sin la expectativa de que de plantar trigo se sigue trigo y no ninguna otra cosa. De que el cuidado de un jabalí y su unión dará lugar a un jabalí. Esta idea de que el principio de la multiplicación de lo que las cosas son es lo que les sirve de origen y que permite definir la realidad por aquello de lo que procede, está, a mi juicio, latente, esta vez de manera reflexiva, en la inauguración del esfuerzo filosófico griego. La pregunta por el arjé es una forma reflexiva, tematizada, madura, si se quiere, de esta concepción genealógica de la realidad. Si para saber qué era el cosmos y qué era lo real, los primeros filósofos griegos preguntaron de dónde procedía aquello, estaban poniendo en marcha la suposición de que las cosas se definen a partir de su procedencia, de que las cosas son según aquello de lo que proceden, y que en su procedencia está no solo el principio de la multiplicación, que luego Aristóteles va a llamar physis, o sea, naturaleza, sino que está también el principio de su identificación, de su reconocimiento, o sea, el principio de su definición, que luego Aristóteles va a llamar morfé o esencia, y está también el principio de su dinamismo constitutivo y del dinamismo de su multiplicación, que vamos a conocer como physis. Por eso, cuando se hacen las lecturas de las propuestas de los primeros filósofos, de la conocida como cosmología filosófica presocrática, o sea, la filosofía de los presocráticos, de que la filosofía se inaugura con una suerte de materialismo por el que la realidad se reduce a principios materiales, a mi juicio se hace una lectura tergiversada, una lectura, o se hace una hermenéutica inconsistente. La primera filosofía no es de naturaleza materialista, entre otras cosas porque la materia como tal no se ha diferenciado de los demás elementos constitutivos de la realidad. La diferenciación de la materia como tal y al respecto de los demás principios de la realidad se consuma, se consolida propiamente en Platón y de manera más plena en Aristóteles. Antes de esa diferenciación, la materia no puede ser afirmada como principio. De hecho, lo que se podría decir de la filosofía presocrática
es que es una filosofía genealogista o genealógica. Da respuesta, el agua no es un principio material, es aquello de lo que procede la realidad. Y por eso es precisamente Arge. Esta formulación genealógica de la realidad es la que va a tener su elaboración, probablemente cimera, en la filosofía, en la metafísica aristotélica. Las nociones de physis, de morfé, de sustancia, son nociones en las que el principio tiene el dinamismo constitutivo de la realidad y el principio de cada cosa está en su origen. Y por eso se produce la estructura genealógica de la realidad. En el orden de las sustancias vivientes, esa estructura genealógica es el linaje, que luego vamos a llamar especie. Pero en el conjunto de la realidad, las cosas son aquello de lo que procede. Esto no es una originalidad aristotélica. Aristóteles lo único que hace es elevar a categoría de concepto, depurado reflexivamente, de una suposición que es constitutiva del mundo antiguo en general, pero en particular en restos muy visibles como la literatura homérica. Homero y Hesíodo definen la índole y la cualidad de los dioses por sus ascendientes parentales. Eros es hijo de Poro y de Peña y tiene los rasgos y las cualidades de Poro y de Peña. Se define a partir de su origen. La realidad se define a partir de aquello de lo que procede y por eso la pregunta filosófica por excelencia es ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el Arge? Esta constitución de la realidad, esta elaboración de la realidad tiene además supuestos de índole sociológico y cultural. No solo se trata de una realidad vinculada al ámbito de la reflexión filosófica, sino que la realidad misma se constituye así, y se constituye así de tal manera que el sujeto individual no comparece en los términos en los que nosotros lo experimentamos, en los términos en los que forma parte del contenido de nuestra autoconciencia y de la morfología de la realidad que suponemos. Si es verdad, como sugieren tantos autores, que las capacidades cognitivas del hombre de los clanes de cazadores-recolectores tienen una inmadurez asimilable en términos de referencia a lo que serían las condiciones o las capacidades de un infante, de lo que podríamos llamar una infancia, aunque no fuera una infancia primera, sino una infancia avanzada. Entonces es fácil imaginar que al miembro de la tribu la condición de individuo le sobreviene como la de la unidad mínima de supervivencia. Un individuo es la unidad mínima de supervivencia, y la unidad mínima de supervivencia en el Paleolítico no es el individuo corpóreo, es la individualidad clánica. Y por tanto el sujeto que ejerce la vida no es el sujeto y que la posee, no son los individuos por separado y desagregados, como a ningún niño se le ocurre que él constituya una entidad individual, autónoma e independiente respecto de sus progenitores o de respecto de aquellos sujetos a los que está cuidado. A nosotros nos cuesta imaginar que la realidad estuviera constituida, que la estructura lógica del lenguaje, que la afectividad, que los contenidos de la autoconciencia estuvieran estructurados según un principio genealógico, en virtud del cual la vida que yo poseo es la vida del clan, y no a la inversa. No es que el clan vive a partir de sus individuos, sino que sus individuos viven a partir del clan. Es el sujeto genealógico, el agente de las acciones con relevancia vital. Esta concepción de la realidad sigue vigente todavía en nuestro tiempo. Por ejemplo, en el contexto de la fe de la Iglesia Católica, hay todavía formas ciertamente residuales de esta concepción del sujeto genealógico, por la que el individuo nunca actúa, por así decir, solo y exclusivamente a título propio. Es perfectamente visible en la doctrina del pecado original. En la doctrina del pecado original
No digo ya la explicación que hacen los autores de la primera, de los padres de la Iglesia, o el mismísimo San Agustín o Santo Tomás, que dicen que cuando un acto es suficientemente original, no actúa solo el individuo, sino que en él y por él actúa la naturaleza común de todos. Y por eso un acto supuestamente individual, que nosotros con la concepción de la realidad contemporánea no podemos entender más que como un acto exclusivamente individual, sin embargo, desde el punto de vista de la concepción genealógica de la realidad, ese acto es un acto simultáneo y conjunto de todos los que comparten la naturaleza. Tenemos restos de eso, aquella famosa declaración televisiva en la que un locutor dijo que un anglosajón blanco y protestante acababa de dar un paso que era pequeño pero era grande para la humanidad y que nos permite decir que el hombre estuvo en la luna. No este sujeto en particular, sino el hombre estuvo en la luna, y que ese es un título y un honor que con justicia podemos reivindicar todos los seres humanos, incluso los que estamos muy lejos física o psíquica o históricamente de haber sido capaces de semejante cosa. Pone de manifiesto que cuando desde una cierta perspectiva teológica pero también antropológica, lo que hacen unos sujetos implica como autores, no solo como partícipes o afectados, sino como autores al conjunto de los sujetos que comparten esa condición. Esa es la idea que hay latente en la idea, en la identidad de Israel. Israel es un pueblo y ser israelita es lo que les pasa a los que proceden de Abraham, de Isaac y de Jacob. El judío se define como todo por su origen, y en este caso por un origen que es paterno. En España todavía, en algunos pueblitos, en mi juventud todavía, cuando yo volvía a mi ciudad de origen, la forma con la que se preguntaba a la gente quién era es ¿tú de quién eres? O sea, no se pedía una identificación de tipo biográfico, que es la forma y el contenido de la autoconciencia moderna. La identidad tiene para nosotros naturaleza biográfica. Pero como un remanente de la concepción genealógica de la realidad, la respuesta con la que los lugareños te podían identificar no eran los avatares biográficos que te definían, eran los avatares genealógicos. Esto está, por ejemplo, en los relatos del Evangelio, donde se le pregunta a Jesús, lo estoy trayendo aquí a colación con la mera categoría de documento histórico, no obviamente, de texto que requiera ningún tipo de asentimiento. Cuando a Jesús le preguntaban que si fulanita que estaba enferma, si había pecado ella o sus padres. La mera suposición de que unos efectos físicos se podían padecer en virtud de unos actos realizados por sus antecedentes, pone de manifiesto, revela que el sujeto autor de los actos relevantes era un sujeto genealógico, era un linaje, y que los individuos que descendientes de aquellos compartían sin defecto, sin disminución, el mérito y el reproche que merecían sus antecedentes. Sin esta suposición de la concepción genealógica de la realidad, es incomprensible el mundo antiguo. No se puede entender, por ejemplo, la hegemonía axiológica del honor. El honor es exactamente lo que se tiene como depósito de una identidad que es genealógica. Pero no se puede entender el mundo antiguo greco-latino, no se puede entender el mundo premoderno europeo. En la zona de la que yo soy de Murcia, las tierras y los lugares pertenecían a un sujeto con el título nobiliario de Conde del Valle de San Juan. El Conde del Valle de San Juan es un título nobiliario instituido por Felipe II en 1580 en la batalla de Lepanto. 200 años después, 300 años después,
los méritos acumulados por el sujeto que estuvo peleando en Lepanto estaban sin defecto, sin merma, sin disminución en sus descendientes. Y el mero hecho de ser descendiente era un título social de legitimación, un título social por el que sus descendientes estaban legitimados a ocupar idéntica posición, idéntica misión y exactamente la misma identidad que aquel antecesor. Las estructuras aristocráticas del mundo europeo premoderno tienen precisamente la suposición de la concepción genealógica de la realidad. Pero esta concepción, que está vigente y cuya historia es también la historia de Europa y de las sociedades vinculadas de un modo más o menos afín con la historia europea, es una concepción elevada a la categoría universal por Aristóteles en el conjunto de su filosofía. Si las cosas son lo que son a partir de aquello de lo que proceden, entonces en el origen está el fin, y esa es la noción de naturaleza aristotélica. Pero si en el origen está el fin, y esa fórmula, la conocida como la teleología aristotélica, es una fórmula, a mi juicio, teóricamente genial de entender las sustancias orgánicas y de entender cómo el dinamismo constitutivo de las sustancias orgánicas es el crecimiento. Porque el crecimiento no es un movimiento meramente expansivo, es un movimiento teleológicamente dirigido, orientado. Pero esa noción no es una noción meramente aplicable a las sustancias orgánicas. En realidad es la noción que está vigente en la concepción de la realidad del mundo homérico y poshomérico, y la conocemos como destino. Si el fin está en el principio, el despliegue de la realidad es un despliegue destinal. Y eso quiere decir que los sujetos tienen en su nacimiento su destino, o si quieren, tienen en su nacimiento también su tumba. Y esto es una noción muy importante porque en el fondo está vinculada con la arqueología de la concepción genealógica de la realidad. Tengan en cuenta que el descubrimiento de la agricultura fue el descubrimiento de que enterrar era el principio de la resurrección, de que el surco que se abría era al mismo tiempo tumba y seno, lugar de la putrefacción y sin embargo y al mismo tiempo lugar del resurgimiento. Esta idea en el fondo está en la noción de física aristotélica, que por tanto, y a mi juicio, según les propongo, es una categorización filosófica de la noción de destino, vigente en el mundo griego y además vigente bajo la forma destinal. Seguro que conocen, porque es todo un paradigma literario trabajado por los filólogos clásicos, conocen historias con una u otra versión de un rey que secuestrada a su hija por un dragón, la princesa promete en matrimonio a la princesa al príncipe que la consiga liberar y nadie lo consigue, ningún príncipe lo consigue, pero un pastor, un joven pastor, va por el lugar y consigue vencer al dragón y entonces el rey está en la difícil tesitura de que prometió en matrimonio a la princesa, pero no la puede entregar a un pastor, pero muy pronto se descubre que el pastor no lo era y que propiamente hablando era un príncipe abandonado por las circunstancias que fuera y criado por unos pastores. ¿Por qué? Porque si lo que las cosas son están en su principio, nada que una cosa haga se puede explicar por ninguna otra razón que por el principio que la constituye. Y por tanto, si alguien hace proezas de príncipe, en el principio estaba la condición de príncipe. Y por tanto, no existe la novedad. Todo el despliegue y toda la actividad que desencadene un individuo, un organismo viviente, una comunidad, no alcanza más que a lo que desde su propio origen
estaba formalizado como posible, más principiado como una realidad efectiva. Esta realidad que convierte a los sujetos genealógicos en los sujetos que estructuran el orden social, incluso el orden social en las nacientes ciudades. El relato de la fundación de Roma entre Rómulo y Remo, por el que Rómulo mata a su hermano gemelo. Todos los hermanos son gemelos. Sí, a la pregunta ¿tú de quién eres?, los hermanos responden con idéntica y exacta respuesta. No se puede ser hermano de alguien y tener un antecesor distinto que él. Y por tanto, la condición fraterna es en los clanes tribales una condición gemelar. Como se pone de manifiesto, por ejemplo, en la práctica del levirato y del sororato en la tradición semítica judía. Cuando un hermano fallecía, su viuda no era viuda propiamente hablando, si quedaba un hermano disponible para casarse. ¿Por qué? Porque el vínculo no se establecía entre sujetos individuales, sino entre sujetos genealógicos. Y por tanto, entre unidades tribales. Y si el hermano era sustituible por otro hermano, el vínculo no se había roto. Esta estructura, que es la del sujeto genealógico y que hemos visto en el caso de la responsabilidad, todavía, permítanme, en el siglo X en España, por influencia de los pueblos germánicos, si alguien mataba a un primo hermano, o sea, a un hijo de un tío, y uno se encontraba con el asesino años después, si lo mataba, aquello no era un crimen, era legítima defensa, porque se suponía que el sujeto que había sido víctima y el que se había cobrado el precio de aquella afrenta eran el mismo. Es la estructura de los clanes, es la estructura de los clanes por la que el individuo nunca padece o merece en soledad, porque merece y padece conjuntamente con los demás, y eso tiene que ver con la estructura del honor. Esa estructura es la que en la fundación de Roma, cuando Rómulo ejecuta la sentencia contra su hermano Remo por haber saltado un límite, pone de manifiesto que en las ciudades la estructura clánica se subordina, pierde su condición hegemónica y se subordina a un tipo de relación nueva que es la relación vecinal. La de aquellos que no tienen entre sí un vínculo genealógico, sino que tienen entre sí un límite, una linde. La linde, que es la forma material de lo que luego va a ser el nomos, la norma, les reúne y les separa. Y entonces aparece lo que conocemos como la ciudadanía, ciertamente, pero la ciudadanía griega, la ciudadanía latina, solo era accesible a los sujetos que procedían de las tribus que constituían la ciudad. La estructura tribal se subordina, pero no desaparece, ni mucho menos, sino que su vigencia es subordinada, pero es una vigencia del todo decisiva. La condición de ciudadano de Grecia o de Roma tenía que ver con la asimilación con una de las tribus, de las gens, de las comunidades en las que estaba. Esa misma estructura va a quedar incluso reforzada con la caída del Imperio Romano, cuando aparecen las tribus germánicas, que están constituidas bajo un principio que es además un principio intensamente genealógico, precisamente porque ni siquiera han experimentado esa subordinación que supone la fundación de las ciudades y de la condición ciudadana. En castellano, hermano se dice hermano en germánico, germán, o en catalán, germanos son hermanos. Los hermanos son los germánicos. Y la palabra fratre, que es la palabra latina, va a quedar sin uso y luego reservada, como sabemos, a dimensiones religiosas. Todo esto, toda esta estructura que va a tener una vigencia que llega a la orilla misma del siglo XIX y del siglo XX, como voy a intentar explicar, tiene sin embargo un episodio que va a desencadenar la historia de su declinar, de
de su postergación. Ese episodio es la aparición del cristianismo como una religión que de manera explícita declara que no está restringida a ser la religión de una tribu, de una nación o de una ciudad, como habían sido todas las formas de divinidad antigua. El cristianismo proclama su condición universal de manera tardía, pero germinalmente de manera inicial, lo sabemos todos, con la discusión sobre si se puede o no evangelizar a los gentiles, de los primeros concilios, en sentido más informal, que hubieron, y que se presenta precisamente en su universalidad como una religión en la que la interlocución divina, el efecto de la acción divina, no tiene como destinatario a las naciones, ni a los linajes, ni a las ciudades, sino a los sujetos, a aquellos cuya correspondencia con la gracia divina les va a hacer acreedores de un destino eterno. Y ahora aquí aparece de nuevo la idea de individuo como unidad mínima de supervivencia, pero ahora en un contexto en el que la supervivencia se produce en términos de eternidad. Y se entiende cómo en el ámbito de la religión se instituye un tipo de sujeto con una nitidez y con una fuerza y con un alcance y una sistematicidad que tiene precedentes, por supuesto, pero que no tienen semejante alcance ni semejante valor estructural y performativo de las formas de pensar. Y es que nadie se salva o se condena por los actos de otro, o solo por los actos de otro, sino que hace falta una correspondencia y que no son las cosas que hicieron mis antecesores ni mis descendientes las que me van a salvar o me van a condenar, al menos en primera instancia. La condición del sujeto individual es fundada en la idea de la interlocución divina con la subjetividad que tiene el carácter de la unidad de supervivencia eterna, o sea, de aquel sujeto que va a ser sometido a la doctrina, al juicio de Dios, con una formulación que es la doctrina del juicio particular y del juicio universal, que es mucho más tardía, pero que recoge ya esta visión seminal que está en su principio. Y que además da razón de que en las sociedades medievales la exigencia de la comparecencia de la condición de cristiano se experimente generando la institución en la que este tipo de sujeto, el sujeto individual, se separa y se distingue de los sujetos genealógicos. Los sujetos genealógicos tienen tres dimensiones fundamentales que podemos distinguir, aunque en la realidad se dan de ordinario fundidas, que es un sujeto genealógico físico en el que el principio generativo es la sexualidad y son hijos de un padre los que lo son sexualmente hablando. Un principio genealógico patrimonial en el que la condición filial no sobreviene, al menos no perfectamente, por la mera generación físico-sexual, sino que acontece por la generación patrimonial, por la obtención de un legado, por la condición de heredero, que puede ser desde una condición social hasta el patrimonio cognitivo con el que el herrero heredaba el oficio de su padre, y una tercera dimensión que es la condición civil, si quieren, y es que son ciudadanos de las ciudades aquellos que descienden de ciudadanos y por tanto los que tienen en ese linaje la condición de la libertad. Bueno, pues bien, esas tres dimensiones del sujeto genealógico son las que quedan canceladas en la forma con la que los sujetos abrazan un oficio que no se puede recibir como un legado genealógico y asumen una identidad social que tampoco se puede recibir como un legado genealógico. Y estos sujetos son precisamente los que cancelan el ejercicio de la sexualidad,
el de la propiedad y el de la libertad cívica, que son las tres dimensiones del sujeto genealógico que quedan afectadas por los votos de castidad, de pobreza y de obediencia, que dan lugar a un sujeto con una identidad nueva, con una identidad que es también una autodestinación social y es también la forma, no ya institucionalizada socialmente, sino la forma biográfica de un sujeto que cancela la potencia destinal del origen y proclama la potencia del sujeto como origen para sí mismo, más original que cualquier otro origen, y por tanto que ejerce en sentido propio la autodestinación. Está este sujeto individual, que es el sujeto, que es la subjetividad religiosa, que se instituye precisamente como la visibilidad del sujeto que interlocuta con Dios y que por tanto es conocido como la forma religiosa de la vida. Este sujeto es el principio generativo no ya del orden social europeo, sino de la historia de las ideas europeas. Como les he dicho, nuestro objetivo era del todo inabarcable, pero déjenme que les dé algunas referencias culturales conocidas por todos para entender a qué me estoy refiriendo. Cuando en el 1590, 93 tal vez, Shakespeare escribe Romeo y Julieta, está levantando el monumento cultural con el que se cuenta que dos adolescentes se enfrentan a sus linajes que quieren ejercer la competencia de establecer un vínculo esponsal y que se enfrentan a esos dos jóvenes cuyo único aliado es un fraile mendicante, que se enfrentan a ellos para reivindicar la competencia del sujeto individual, el carácter de la asunción del vínculo esponsal como legítimo solo a partir de una subjetividad individual y no de un sujeto genealógico. Si comparan esto con lo que hemos dicho del sororato y del levirato, entenderán el salto en términos lógicos, ontológicos y culturales que supone la apertura y la fundación del sujeto individual en esta tradición. Tengan ustedes en cuenta que el concilio, el momento en el que en la tradición teológica cristiana y europea se define con toda nitidez, precisamente para evitar los abusos, que el consentimiento requerido para la validez del vínculo esponsal es el de los contrayentes y no el de los padres, ni el del sacerdote. Esa definición es del Concilio de Trento, 1565-1566. O sea que Shakespeare está escribiendo Romeo y Julieta casi en contemporaneidad con Trento y no es una casualidad que en los años 80 y 90 de ese mismo siglo mueren Santa Teresa y San Juan de Dios, que son los autores cimeros de la mística religiosa, que es en realidad la apertura de una interioridad de la mano de una lírica religiosa que tiene naturaleza esponsal y que utiliza metáforas eróticas y de amor humano en la explicación de su relación con Dios. Pero esto que se produce en el orden de la institución matrimonial y que, como es lógico, es de las relaciones intersubjetivas, se produce exactamente igual por otro procedimiento también históricamente muy complejo, cuando los monjes que han profesado los votos de pobreza, castidad y obediencia abandonan las formas productivas del labora y por tanto asumen la condición, el régimen de generación de bienes para el sustento de los señoríos feudales y se convierten, pese a los votos personales, se convierten en un linaje patrimonial. Y cómo el surgimiento de las ciudades modernas permite la corrección
de la aparición de unas formas de vida religiosa que no solo son pobres a título individual, sino que son también pobres a título institucional y que se conocen como las órdenes mendicantes. Y que además van a generar ese sustento constantemente dependiente del auxilio ajeno con la forma de la limosna, mendicantes, mediante el ejercicio de las obras de misericordia, entre los que está enseñar al que no sabe, cuidar al enfermo, y que van a dar lugar a la institución de dos ámbitos sociológicos en los que la gente está dispuesta a curar a los que no son sus parientes, y sobre todo a enseñar su oficio a los que no son sus hijos, en primer lugar porque se carece de ese oficio, y en segundo lugar porque ese oficio tiene el carácter modélico, arquetípico, canónico en esas sociedades, porque es el oficio religioso. Esa institución se llama universidad. Solo en la medida en la que la universidad va incorporando oficios civiles, se hace posible en las sociedades cristianas la elección de oficio. Y esa elección de oficio se hace a imagen y semejanza del officium de aquellos que han fundado las universidades y han enseñado su oficio. Y por eso los que profesaron la plenitud de los consejos evangélicos y por tanto profesaron la vida religiosa son los antecedentes de los profesores y son los antecedentes de los profesionales y de la sociedad de los profesionales. Al respecto de la misión social, al respecto de una autoconciencia que se da a sí misma un despliegue libre en el orden social y que se autodestina, pero que también que se instituye como sujeto responsable de sus actos, sin que esos actos puedan ser derivados por la estructura genealógica del honor hacia arriba o hacia abajo, sino exclusivamente al respecto de uno. Nadie puede reivindicar ser abogado porque sus padres lo son. Ese sujeto se instituye precisamente mediante la fundación de universidades. Y es muy difícil que yo continúe explicando el asunto, pero si prosiguen ustedes a la línea del horizonte del argumento que les estoy dando, creo que se entiende de manera muy exacta en qué consistió la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el alzamiento tumultuoso de los sujetos individuales frente a un orden civil y político protagonizado por sujetos genealógicos. El rey de Francia y de España no lo era a título individual, pero es a título de hijo. Es su condición filial y, por tanto, su identidad genealógica la que le legitima y le autoriza, y por eso las dinastías reinantes son vestigios, vínculos precisamente con la estructura genealógica de la realidad. Esa estructura genealógica de la realidad que va a tener multitud de manifestaciones, tiene en el caso de la historia del saber, si quieren ustedes de la sociología del conocimiento, va a tener un episodio muy importante en lo que conocemos como el Renacimiento y la aparición de los humanistas. La estructura de los saberes en las universidades es una estructura genealógica. Los grados del ejercicio profesional del profesor son lector, copista, compilador, comentador. Nadie se atribuye la condición de autor. La condición de autor está restringida a los textos inspirados, en primer lugar la Biblia, y en segundo lugar aquellos autores cuya antigüedad los convierte en origen del saber. Cuando Santo Tomás hace su obra y se propone como un comentador de Aristóteles, está asumiendo el grado más alto del saber universitario, pero está asumiendo la condición de un ejercicio del saber que tiene carácter escolar, tradicional. Solo cuando unos sujetos al margen de la universidad creen ser capaces de dar lugar a textos tan inspirados como la de los clásicos, como la de los autores, porque los traducen
los traductores no son una figura universitaria, entonces creen que son capaces de un estilo similar y aparece la idea de autor secularizada. Y aparece la obra, incluso aparece la legislación de la propiedad intelectual y aparece la obra de un autor con los rasgos de los textos sagrados, lo intocable, lo inmodificable, tras un debate larguísimo que conocerán la mayor parte de ustedes entre los autores y los impresores que se creían autorizados a cambiar la obra porque la obra tenía mal a un sujeto genealógico. Pasaba exactamente igual en la historia del arte. ¿Quién hizo las catedrales? Un linaje. ¿Qué son los gremios? Un sujeto genealógico del saber. ¿Qué condición de posibilidad histórica y de ontología de la subjetividad tiene la aparición del artista? La emancipación de los gremios. La reivindicación de que la autoría de la obra de arte es de naturaleza estrictamente individual. Y la autoría de la obra de arte se inaugura como individual porque el arte se tiene por culto, por ofrenda. Y por tanto en el arte comparece la misma subjetividad individual que es pertinente para el consentimiento matrimonial, que es pertinente para la profesión de la vida religiosa, que es la unidad mínima de supervivencia en términos de eternidad. ¿Dónde se produce la quebradura de esta formulación equilibrada, ¿verdad?, en la que el sujeto individual se afirma, pero su afirmación no es una negación de su antecedencia, es una subordinación, o si quieren, una suspensión de su hegemonía con carácter absoluto. Cuando la afirmación del sujeto individual se produce en términos dialécticos respecto de la antecedencia. La afirmación del sujeto individual en términos dialécticos tiene la forma de la revolución. Pero esa revolución viene antecedida, a mi juicio, por dos enormes precedentes. Uno en el ámbito de la subjetividad religiosa y otro en el ámbito de la subjetividad reflexiva y filosófica. En el ámbito de la subjetividad reflexiva y filosófica, el sujeto que coge todo esto que estamos contando y lo convierte en principio metódico es Descartes. Si van ustedes a leer el discurso del método, encontrarán referencias sin fin acerca de que son más bellas las ciudades que diseña un solo autor, que son más armónicas los edificios que hace un solo arquitecto, y no las ciudades o las casas que se hacen sobre obra ajena y previa. Descartes quiere empezar la filosofía ex novo, la quiere empezar desde un principio que es la subjetividad individual. Un principio que es la subjetividad individual que se afirma como un principio metodológico precisamente mediante la duda, mediante la suspensión de toda antecedencia condicionante, de cualquier antecedencia, que no me refiero meramente histórica, sino sensitiva, de cualquier supuesto del sentido común o incluso lingüístico. En Descartes, el sujeto individual se afirma y se afirma además de una manera que es inicialmente dialéctica, porque esa afirmación implica la negación de lo anterior. No su mera suspensión, sino una negación de su condición, de su relevancia, por así decirlo. Y a su vez, este acontecimiento en la subjetividad reflexiva y filosófica tiene, a mi juicio, un antecedente todavía más remoto, que es la dialectización de las categorías teológicas que se produce en el pensamiento y en la espiritualidad de Lutero. La oposición entre ley y gracia, que había sido siempre una relación de naturaleza sintética en la tradición, aquí se vuelve dialéctica. La afirmación de lo nuevo requiere la negación de lo antecedente. Esta suspensión de todo antecedente, si me permiten ustedes que dé un salto que obviamente no puedo justificar en todos sus episodios, está en la contemporánea cultura de la cancelación. La condición mamífera
es un antecedente condicionante que tiene que ser suspendido en su polaridad sexual, que tiene que ser suspendido en sus determinaciones de naturaleza biológica por una subjetividad individual que se afirma a sí misma en tanto que libre y origen, no ya más original que cualquier otro origen, sino en conflicto con cualquier otro origen, porque cualquier otro origen le disputa su condición de autor. De esta manera se nos hace visible, podría agregar, por ejemplo, el autor que introduce las dimensiones que tienen que ver, las dimensiones zoológicas de nuestra existencia como especie, que las introduce en el rango categorial de lo genealógico, no es la metafísica aristotélica, que de alguna manera estaba ya inscrito, sino que es precisamente Darwin cuando introduce la idea de la historia natural y de que somos un linaje que tiene las condiciones de los mamíferos, muy singulares, pero las condiciones de los mamíferos, y por tanto todas esas dimensiones biológicas pasan a ser antecedencias genealógicas que tienen que ser canceladas en su potencia determinante precisamente por el sujeto que se afirma a sí mismo como una subjetividad libre. Una subjetividad libre que ahora es un sujeto desencarnado, obviamente, en el que ninguna antecedencia constitutiva tiene ningún poder vinculante, ni mucho menos ninguna clase de ascendiente. Pero eso, que forma parte, por así decir, incluso de la actualidad cultural de nuestras sociedades, tiene múltiples episodios a lo largo de esta historia, que obviamente, como ustedes pueden suponer, ha sido atropellada porque hemos ido desde casi la prohibición del incesto hasta la cultura de la cancelación. Pero se ve jalonada por episodios que nos permiten reconocer cómo la modernidad, en términos de historia de las ideas, tiene correlatos con la historia social, con la historia de la literatura, con la historia de las instituciones como la matrimonial, y que todo eso son también episodios en la constitución del contenido de una autoconciencia, de una subjetividad que se tiene a sí misma por principio, porque lo es, porque eso es exactamente lo que queda afirmado en la tesis de que la interlocución divina se refiere a un sujeto cuya suerte está en su correspondencia con la gracia, no en la correspondencia de otros. Y por eso se trata de una interlocución divina que tiene carácter ahora conversacional, no tiene el carácter de un patronazgo tribal o de una divinidad clánica o nacional. Y por eso, precisamente, en la historia de la religión cristiana, ahí son constantes las tendencias a convertir en genealógica la religión. Lo es con el principio de que cada región tiene su religión, con la que se resolvió la disputa entre católicos y protestantes, pero lo tiene con el galicanismo, lo tiene con el anglicanismo, lo tiene con las múltiples fórmulas en las que esa condición religiosa viene a ser una condición nacional y por tanto genealógica, y tiene el carácter atávico de convertirse en tribal, aunque sea con el tribalismo de subjetividades individuales agregadas por la vecindad que supone, por la nueva vecindad que constituyen los estados modernos. Con esto creo que les he contado, ciertamente me hubiera gustado que se pudiera decir de esto lo que decía Aristóteles de la poética, que construye totalidades rápidas y esenciales. Ciertamente no podía aspirar a ninguna otra cosa al decidir ofrecerle esa panorámica general. De todas maneras, en mi descargo, esto está publicado hace ya en un libro
del que quizás le hayan dado la referencia, que se llama La invención de lo humano y que su segunda edición fue publicada en el año 2007 en España por la editorial Encuentro, y que además sobre el que yo he impartido muchas conferencias y también algunas entrevistas que he hecho llegar a los organizadores y que me imagino que podrán poner a su disposición. Yo doy por terminada esta exposición y me pongo a disposición de sus preguntas y de sus objeciones y de cuanto estimen pertinente. Muchas gracias, doctor. Le recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden hacer llegar sus preguntas por el chat de los que nos ven por Zoom y en la caja de comentarios de Facebook. Pero por lo pronto yo tengo una pregunta. ¿Qué relación encontramos entre esta concepción genealógica de la realidad y la noción política de pueblo? Porque creo que uno de los grandes problemas que hemos vivido después de la conformación del Estado-Nación y sobre todo a partir de la apropiación de la Revolución Francesa del término fraternidad, es que la noción de pueblo se ha convertido en algo demasiado difuso, pero a partir de su teoría, de su postura, ¿qué posibilidades de relectura de la categoría de pueblo podríamos tener? Pues es un ámbito bien interesante. Me gustaría contarte un pequeño asunto. La ciudadanía alemana, los pueblos germánicos, han sido el reservorio de la concepción genealógica de la realidad en el ámbito político, porque no fueron romanizados y por tanto no fueron pasados por Rómulo y Remo. Y las invasiones de los pueblos bárbaros suponen una reactualización de esa concepción genealógica de la realidad. A día de hoy, contemporáneamente, es imposible acceder a la ciudadanía alemana si no se cuenta al menos con un abuelo alemán. O sea, una residencia de 50 años en Alemania y te da una plenitud de derechos por parte del Estado alemán, pero no te da la ciudadanía alemana. La ciudadanía alemana no es accesible mediante residencia. Es solo accesible mediante descendencia. Solo en el caso de que al menos uno de tus abuelos sea alemán, podrás tener la condición. Pero es un rasgo también constitutivo de la ciudadanía israelí. Todo sujeto que no sea descendiente de judíos y que quiera participar, los árabes, los cristianos que participan, tienen una ciudadanía de naturaleza imperfecta. Y he citado los dos casos, porque el racismo político es la forma genealógica con la que la raza se convierte en agente político. La variante medioambiental de la especie humana que se produce en contacto con un entorno y que va a dar lugar a una identidad étnica, a un subgrupo en la especie que tiene unos rasgos étnicos que se han fundado a partir de un entorno, de un ecosistema y que va a constituir el sujeto político. El pueblo es eso mismo, pero a partir de una vecindad que no es ecológica, por así decir. Tengan en cuenta que, como ha puesto en manifiesto Luc Ferry en un libro que se llama El nuevo orden ecológico, la primera legislación de protección medioambiental es del gobierno de Hitler, del gobierno nazi, que celebran la denominación de los primeros parques nacionales de los Estados Unidos, de Yellowstone, precisamente con la denominación de parque nacional, porque la raza tiene un doble parentesco, un doble ascendiente. La especie, pero las condiciones medioambientales en las que la especie ha mutado según unos rasgos raciales. Y por tanto, el Tercer Reich es la unificación de los territorios, o sea, de los entornos bioclimáticos en los que viven los germanos. Y por eso no conquista el sureste de Francia, ni mar abajo de los Pirineos. ¿Por qué? Pues porque la unificación es el sujeto político es un sujeto genealógico. Esa misma noción está latente en la condición de pueblo. Nación, nacional, significa nacido. Ahora,
el entorno y el seno en el que se produce ese nacimiento es el de una vecindad administrada. Y esa vecindad administrada es el Estado. El Estado tiene que generar la condición de la nación y del nacional precisamente como la forma sentimental, si se quiere, emocional, cultural y simbólica que unifica una vecindad que no es tal. Pero que no es tal en términos geográficos, pero es generada como una auténtica realidad por el Estado. Voy a poner un caso. La deuda del Estado español yo la comparto con mis conciudadanos que viven en Coruña, de los que me separan 1000 kilómetros, o 1000 y pico kilómetros, con los que probablemente nunca conviva. Y sin embargo, ciertamente en muchos aspectos mi suerte es la misma. Suerte, la suerte es lo que compartían aquellos a los que el sorteo de los lotes de tierra que conquistaban las legiones romanas los convertían en vecinos. A los que compartían la misma suerte, estrictamente hablando, eran consortes, porque se suponía. Y el vecino es el que comparte tu misma suerte, porque es la misma tormenta la que le afecta, es la misma invasión la que le afecta. Ese consorcio es la idea de pueblo. Un pueblo es la unidad de aquellos que corren la misma suerte en lo mundial. Y por eso, como ha pasado siempre, nos reconocemos en nuestras selecciones nacionales. Porque cuando juegan, corremos la misma suerte, ¿no? Y nos reconoce. Y en esas, ahí se ve una dimensión genealógica latente, ¿no? Tomamos nuestros triunfos, los triunfos de la selección, como propios. Y eso tiene, y eso que a nosotros nos parece, seguramente muchas de las cosas que he dicho, un disparate, aquella pregunta de quién pecó, ella a sus padres, resulta que cuando ganan la Copa del Mundo, me imagino que en México también, es como si la hubiéramos ganado a título propio e individual. Esa es la dimensión latente en la ontología de la subjetividad que hay en la doctrina del pecado original. Dicho de otra manera, la formulación de la teología latina y de la filosofía latina es una formulación sintética entre unas dimensiones genealógicas de la subjetividad y de la realidad y unas dimensiones de subjetividad individual que se pueden afirmar a sí mismas como más originales que cualquier otro origen, pero que no suspenden ni niegan esas otras formas de origen para llevar a efecto su propia afirmación. No sé si me he explicado. Sí, muchas gracias. Y por ejemplo, también en ocasiones estas dimensiones genealógicas generan polarizaciones y rupturas dentro de las sociedades, ¿no? O sea, por ejemplo, usted hablaba de la lógica gremial, ¿no? Entonces, muchas veces el conflicto de interés entre gremios pues, fue el motivo de rebeliones, de conflictos, porque, por ejemplo, en ecología o en filosofía de la ecología se habla de la tragedia de los comunes cuando el interés de uno entra en conflicto con el otro, y digamos que una de las justificaciones del Estado pues es poder dar justicia y a cada quien lo que le corresponde según su parte, ¿no? Entonces, en esta visión, o sea, ¿cómo evitar la lógica del clan como la lógica del más fuerte que se impone siempre al más débil? Digamos, cuando no hay una estructura tercera que pueda impartir justicia. Porque me parece que la concepción genealógica también implica aquello, ¿no? O sea, que siempre gana el más fuerte. O sea, es una familia. Bueno, en el campo esto se ve, ¿no? O previamente se veía. O sea, si tienes 10 hijos, tendrás más fuerza de trabajo, entonces, pues tus tierras tendrán más frutos que el que solamente tiene 2 hijos o el que tiene 5 hijas y que no puede tener más mano de obra. La relativización de la estructura genealógica como una estructura decisoria de poder es la ciudadanía. Eso es lo que nos cuenta Tito Livio cuando nos cuenta
que el vínculo que había entre Rómulo y Remo era menos determinante que la transgresión de la norma. Cuando al respecto de esto hay mucha literatura y muy del gusto contemporáneo, poner la violencia como el acto fundacional de la sociedad política. Esa violencia es una violencia en la aplicación de una sentencia anunciada y hecha pública. Rómulo traza un límite y dice que el que lo profane será reo de muerte, con la mala suerte de que el que lo profana es su hermano, y eso no le detiene. Y al no detenerle, declara que el nomos, la norma, incluso de naturaleza convencional, tiene prevalencia respecto de los vínculos genealógicos. Eso es la ciudadanía. Y, o dicho de otra manera, se sabe dónde una sociedad ha superado el episodio genealógico sin suspenderlo, porque ninguna sociedad lo ha suspendido. Los únicos intentos de suspender el elemento genealógico han sido los estados totalitarios soviéticos y chinos, y que con la disolución de la institución familiar y incluso de la identificación del vínculo paterno-filial, pero donde se produce la preeminencia del vínculo ciudadano, la condición decisoria el estatus decisorio del sujeto es el de vecino. Y vecino es el que tiene en común con otros el límite de la ley o el límite de la linde o el límite de... Y eso es lo que les une y lo que les separa. Y por tanto, donde las discordias son vecinales, pero no son discordias genealógicas, discordias clánicas, ¿no? Precisamente como parte de una identidad genealógica no asentada en la condición vecinal, porque eso es muy fácil en las sociedades nómadas, en buena parte de Europa del Este y en casi todos los países europeos hay una minoría étnica que es la gitana, donde la conciencia emocional y la conciencia y la identidad subjetiva han tenido hasta hace muy poco estructura clánica. De tal manera que si uno se enfrentaba con uno de ellos, sabía con toda seguridad que tendría que afrontar la enemistad de todos por igual. Eso es un sujeto que siente por igual una ofensa o un mérito practicado. Eso de forma parasitaria es también lo que sabemos que constituyó la mafia italiana. La mafia italiana y su organización parafamiliar, con el título de padrino y de todo eso, son formas de resurgimiento de un vínculo genealógico que acontece siempre como crisis del Estado y por tanto como crisis de la ciudadanía. Siempre. Y que acontece precisamente en aquellos ámbitos o regiones en las que la organización, estrictamente hablando política, es fallida por inoperancia, porque no alcanza, por suspensión, por crisis, por descomposición, por lo que sea. Y para terminar, por ejemplo, ¿usted consideraría que la noción de persona, como la han pensado diferentes personalismos, podría ser un término medio, bueno, quizás no un término medio, pero sí una síntesis entre la concepción genealógica y la ciudadanía que puede justipreciar a la persona humana en todas sus dimensiones sin ser engullida ni por una lógica de Estado ni por una lógica clánica, donde también queda completamente impersonalizada, digamos, desencarnada el sujeto y pues completamente desarraigado? Porque creo que un gran problema también, o sea, de la noción de Estado precisamente es que al momento en el que desarraiga a la persona concreta, queda completamente huérfana, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, los pueblos latinoamericanos lo podemos ver de una manera histórica muy clara. O sea, después de 1821 se rompe todo el vínculo de 300 años con España y se intenta hacer una especie como de nueva civilización completamente desarraigada. O sea, lo primero que se intenta quitar pues es el vínculo cultural, después va la religión, y no han quitado la lengua porque, bueno, ya sería demasiado, pero fue como un poco la lógica histórica.
y que esto pues ha ocasionado crisis identitarias nacionales importantes. Por ejemplo, en el caso de México, que hasta hace poco el actual presidente le pidió a la corona española que pidiera disculpas por la conquista y demás. Pues bueno, cuando uno que vive en estos países, pues se da cuenta que la huella y el arraigo es inevitable, pero que también en la lógica, me parece, de genealógica, pues también ha creado ciertos, digamos, reaccionarismos, conservadurismos que intentan como apelar a un pasado heroico o a un vínculo sanguíneo, fraternal, en este sentido genealógico, para justificar pues una agenda política que muchas veces no va más allá de la afirmación de algo que ya ha caducado, ¿no? Entonces no sé si la noción de persona pudiera ser una alternativa. Claro, claro, claro. Yo creo que la noción de persona, vamos a ver, no puedo hablar de la historia de la noción de persona, ¿verdad? Porque la idea boeciana de sustancia individual, de naturaleza racional, tiene muchos de los componentes que hemos dicho, pero al mismo tiempo, en su elevación a categoría de concepto, vuelve irrelevante muchas dimensiones que hoy tenemos que reivindicar como constitutivas del sujeto. Por ejemplo, no se trata meramente de la condición orgánica, ni siquiera de la sustancia individual, ¿no? Sustancia individual de naturaleza racional es casi aplicable a un ángel. No comparece estrictamente hablando la condición de miembro de una especie además mamífera, dualizada sexualmente. Por tanto, ese mismo oscurecimiento o incapacidad de la metafísica tradicional de hacerse cargo de esas dimensiones es un antecedente para su negación como elementos relevantes, ¿no?, para la constitución de la identidad personal. Pero sin entrar en los avatares de la noción de la historia de persona, precisamente a mí me parece que podríamos llamar persona a una solución sintética entre las dimensiones genealógicas e individuales de la identidad subjetiva. Y que esa solución es no solo capaz de hacerse cargo de la relevancia de ambas dimensiones, sino que es también capaz de afirmarlas simultáneamente, sin que se requiera la negación. Quiero decir, la piedad como la virtud filial en el mundo antiguo es una noción que está inserta en la estructura genealógica de la realidad. Pero el descubrimiento de la subjetividad moderna y su afirmación que se produce, según he propuesto, precisamente en la formación de la subjetividad religiosa, de la conciencia religiosa de la cristiandad medieval, esa afirmación no tiene por qué requerir la negación de la ascendencia genealógica que, dicho de otra manera, una piedad protagonizada por el sujeto moderno me parece la composición perfecta de lo que podríamos llamar persona. Una veneración cuidadosa de lo antecedente que, sin embargo, reivindica su condición originaria. O sea, la de un origen más decisivo que todos esos orígenes que se pueden venerar, precisamente, sin necesidad de negarlo. Me parece que esa es la tesitura que distingue a una modernidad que se dirige hacia la cultura de la cancelación y una modernidad que es capaz de asumir la dimensión histórica, genealógica, cultural, lingüística, sexuada, política y según vecindades estatales que componen la realidad social y histórica de nuestro pueblo y de nuestros sujetos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Marín, por su espléndida presentación y su maravillosa conferencia. Gracias por haber respondido las preguntas. Aquí terminamos nuestra participación. Gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado.